¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y eso es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. El Instituto Nacional Electoral, el INE, se prepara para la revocación de mandato, calculando que serán necesarios más de 3,000 millones de pesos y reglamentando la operación de la consulta ante el incumplimiento legislativo de crear las leyes secundarias. ¿Se excede el INE en sus funciones o está haciendo simplemente lo que le toca? Voto por voto, casilla por casilla en Campeche, Laida Sansores no puede aún cantar victoria electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptó la demanda de Movimiento Ciudadano de un recuento de votos y con ello la gubernatura de Campeche está aún por decidirse. ¿Están quitándole un triunfo a Morena a la mala o aplicando la ley? Los líderes de los 3 partidos de oposición de la Alianza Va por México fueron a la sede de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, en la capital de Estados Unidos, a presentar una denuncia por la presunta intromisión del crimen organizado en las elecciones de junio pasado. ¿Tendrá consecuencias este acto o los legisladores del PAN, del PRI, del PRD se fueron de turismo de denuncia? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Luego de que Morena no consiguió un tercer periodo extraordinario de sesiones para discutir y en su caso aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, el Instituto Nacional Electoral, el INE, avanza en los lineamientos correspondientes. Esto informó la semana pasada el consejero presidente Lorenzo Córdoba, y que si el Congreso emite una ley que contradiga estos lineamientos, pues se harán simplemente ajustes. Córdoba dijo que la Constitución mandata al Instituto Electoral a elaborar estos lineamientos que espera que sean aprobados esta semana y recordó también que el Congreso incumplió con emitir la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Las críticas no han parado, señalando una vez más que el Instituto Nacional Electoral está legislando, así lo han dicho. Por ejemplo, el senador Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado, dijo que los lineamientos tienen que subordinarse a una ley que aprobarán en septiembre y que por ningún motivo un órgano autónomo puede sustituir al Poder Legislativo. Posteriormente, Córdoba aclaró que su intención no es invadir funciones del Poder Legislativo, del Congreso de la Unión, sino calcular el presupuesto y tomar las previsiones necesarias para que la consulta de revocación de mandato prevista para marzo de 2022 sea democrática, legal y exitosa. Esta mañana el presidente López Obrador dijo que el INE presupuestó 2,500 millones de pesos y que le parecía muy cara. Por eso pidió que quienes trabajan en el INE y ganan más de 100,000 pesos al mes aporten la mitad de su sueldo, y que quienes ganan de 10,000 a 100,000 aporten el 25%. El mandatario federal dijo que con eso ya alcanzaría para hacer la consulta de revocación de mandato. El viernes, el INE presentó como presupuesto precautorio un estimado de 3,830 millones de pesos para hacer esta consulta de revocación de mandato el año que viene. Primer tema a discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles saludo con mucho gusto a Lisa Sánchez, ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, querido Genaro, en mi día, en mi mesa, sin cambiar el orden de las cosas. Sí, hoy no te moviste del lugar, entonces hoy no me estás confundiendo, qué bueno. Saludo también a Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? Muy bien, contento de ver por fin a Lisa, ya se me estaba olvidando hasta su cara. Ya ves. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, querido Eder? Querido Genaro, el programa de hoy lo podríamos llamar las patadas de ahogado de la oposición, ¿no? A ver qué piensan los demás. Y saludo también con mucho gusto a María Clemente García, diputada federal electa por Morena y activista LGBTI y sobre todo de la comunidad trans. ¿Cómo estás, querida María Clemente? Muy bien, muchas gracias por incluirme en este diálogo tan valioso con el resto de mis compañeros. Gracias. A ver, primer tema a discutir. Empiezo con Eder porque ya dio la nota. Él dice que patadas de ahogado de la oposición. ¿Así lo ves? ¿Así ves pues lo que está haciendo el INE? Porque en efecto pues, se pidió un periodo extraordinario solo para el tema de revocación de mandato. No se lo dieron, la oposición no se lo quiso dar a Morena y entonces ahora el INE pues está haciendo lo que dice el presidente consejero, simplemente tomando precauciones para ver lo del presupuesto, pero está legislando, como dice el senador Monreal. Se aprueba las normativas sin que haya una ley secundaria aprobada por el Congreso, pues sí está legislando. Pero antes de que intenten legislar, a mí me llama la atención que en realidad está operando políticamente. O sea, cuando le habla a los senadores, a los legisladores del PRIAN y les dice, no se preocupen, no es necesario el periodo extraordinario, vamos nosotros ya a sacar esta reglamentación,
Ya hay una operación política de Lorenzo Córdoba con su grupo, con el para quemar tiempo. ¿Y por qué quieren ellos aprovechar de aquí al 1 de septiembre para aprobar estas reglas de operación sin que tome protesta el nuevo periodo ordinario? Pues porque quieren imponer lo que no van a poder aprobar por la vía la vía de los votos, en este caso legislativos. Ellos están adelantando, aunque es menos de una semana o una semana, el proceso, pero ellos lo quieren adelantar para tener este proceso de referéndum revocatorio en sus términos, bajo sus circunstancias y con algunas cosas, por ejemplo, que son bien absurdas. A ver, el referéndum no es una competencia entre distintos actores, es la calificación del mandatario, del presidente de la República, y por lo tanto, si va a ser su calificación, pues él tendría que estar exponiéndole a la población por qué sí sería viable que siga hasta terminar su sexenio. Y en esta normativa que pretende imponer Lorenzo Córdoba, plantean una veda desde enero para el presidente de la República, que no podría estar presentando ningún informe, y que no podría estar él hablando, es decir, otra vez un intento por callar al presidente López Obrador. ¿Qué necesidad? ¿Por qué no esperarse a que el 1 de septiembre ya tome protesta la nueva legislatura, se apruebe las leyes secundarias y ya con eso que se salga una normativa, unas reglas de operación armonizadas con la ley? ¿Para qué adelantarse? ¿Qué tal que chocan lo que él está proponiendo con la ley? ¿Nos vamos a tribunales? ¿Vamos a perder tiempo? ¿Se va a boicotear el referéndum? Lisa, ¿coincides con esta lectura? ¿Son patadas de ahogado? ¿Se está adelantando el INE? ¿Va a haber esta confrontación? ¿O simplemente, como el presidente consejero dice, bueno, pues si sacan una ley secundaria, pues simplemente la armonizamos, él está haciendo su chamba? Mira, yo originalmente era de la opinión de que en realidad justo cuando estábamos en este proceso en el cual el presidente ya había dicho que venía una reforma electoral y que habíamos pues de alguna manera sobrevivido la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial, yo me preguntaba si no era un poco gratuito que se estuvieran adelantando con este tema de las reglas de operación de la revocación de mandato, pero después me corrigieron, ¿no? Consulté a un par de personas que siguen muy de cerca el proceso legislativo y básicamente lo que me dijeron fue, había un plazo ya vencido de la propia reforma constitucional que había dado 180 días para que estas reglas existieran. Y ese plazo se vence entre el 26 o el 28 de agosto, es decir, lo tenían que sacar, pero quizás más importante es que lo que sí había que hacer de alguna manera era la previsión presupuestal, porque el presupuesto que tiene que presentar el INE para su operación del 2023 lo tiene que someter a la consideración justo de la Cámara de Diputados antes del 8 de septiembre. Es decir, de alguna manera sí hay ciertos plazos institucionales que tenían que vencerse o cumplirse para que se pudiera tener por lo menos el presupuesto para organizar la revocación de mandato. Ahora, creo hay dos cosas importantes. La primera es, sí había la mayoría suficiente en Morena para sacar esto, que era una legislación secundaria, entonces quizás una cuestión política interesante a cuestionarnos también es por qué esto no sucedió y si hubo ciertas operaciones como Radio Pasillo apunta, por ejemplo, de Ricardo Monreal para que esto no terminara por suceder ni en el ordinario ni en el extraordinario, ¿no? Porque tuvieron, digamos, todo ese tiempo desde que aprobaron la reforma constitucional en noviembre de 2019 para armar la legislación secundaria y esa legislación secundaria no llegó y no llegó en los plazos, incluso no salían las matemáticas hace una semana, de eso hablamos justamente en las mesas de la semana pasada. Y lo otro que quizás pues también es interesante es saber realmente cuál va a ser pues el costo de toda la consulta, ¿no? Porque había en los elementos de hoy esta discusión sobre si el cálculo presentado por el instituto era un cálculo real y si realmente se puede o no cubrir eso con el presupuesto o con pues las donaciones de los salarios de los funcionarios públicos que solicitó el presidente en la mañanera, pues que de nuevo, ¿no? Como todo se quiere sacar dinero de los salarios de los funcionarios, pero bueno.
Alfredo, ¿cómo lo ves tú? Dice Eder que este programa podría titularse Las patadas de ahogado de la oposición, incluido este bloque. ¿Son realmente patadas de ahogado? El INE se está adelantando, simplemente haciendo su chamba, como ya menciona Lisa, por el tema presupuestario, entre otros. ¿Cómo lo ves? La revocación de mandato ya está en la discusión. Seguramente estaremos hablando de este tema a lo largo de los próximos meses. Pues yo creo que es de ese tipo de temas que, la verdad, tiene una discusión o tienen cosas de fondo bastante interesantes, algunas preocupantes, pero el hecho de que no se conozca bien la historia legislativa, el hecho de que no se conozca bien la Constitución, el hecho de que no se conozca cuál es la función del INE y cuál es la jerarquía de las leyes, pues nos tienen en debates que pues están alimentados por el sospechosismo de Palacio Nacional. Si el presidente en cada ocasión que puede lo hizo con la consulta popular, echándole la culpa al INE de cosas que no tenían nada que ver con el INE, como la reglamentación y la operación de la propia consulta, ahora lo está trasladando a la revocación de mandato, porque pues creo que con lo que dices, muy superficialmente quizás, pero lo dice absolutamente todo. El propio Lorenzo Córdoba dice, si llega la ley después de que emitamos los lineamientos, pues se ajustan. Por supuesto, no podría ser de otra forma. El problema es que conocemos un Congreso que en cuántas faltas ha incumplido de legislar, cuántos términos se le han vencido al Congreso, y nada más traigo a colación lo que aquí hemos discutido tantas veces, la regulación de marihuana, ¿no? No podemos estar pendientes o a expensas de que hay problemas ahora en Morena, hay mensajitos que se están mandando, esto de Radio Pasillo que comentaba Lisa, híjole, hay que escuchar hoy la entrevista de Ricardo Monreal con Carlos Loret de Mola en W Radio, donde pues no nada más por el tema de Ricardo Anaya, ¿no? Que es la otra irrupción de la oposición en estas horas o en estos últimos días, sino sí, que está muy, muy flexible a hablar, a dialogar, a construir con la oposición, casi quejándose de que en Palacio Nacional le están dejando muy poco margen de negociación con los grupos parlamentarios, y este señor, para mí es de lo más impresentable, pero le quedan 3 años por delante para hacer operaciones y acuerdos políticos. Entonces, entre los mensajitos que se están mandando por allá, entre los dimes y diretes y un Congreso que pues falla constantemente, pues claro que el INE, por el bien del propio ejercicio, tiene que emitir esos lineamientos. Porque, ojo, tampoco es como que el INE la va a organizar y ya. ¿Dónde Bien. Está esa fuerza social que no está ni siquiera del lado de Morena y que más bien se le está cargando a una oposición que parece que no quiere que exista este ejercicio para hacer, por ejemplo, la recaudación de firmas? Esos son los temas de fondo con los que vamos a ver en 2 semanas que se supere este pedazo de discusión, que sí hace mucha polémica por lo que dice el presidente y por cómo se la quiere cargar al INE, un INE que afortunadamente tiene un buen respaldo de la sociedad, más alto incluso que el presidente, como lo hemos visto en las encuestas y como se ratificó en la elección del 6 de junio. De acuerdo. Por cierto, el tema de Anaya lo recuperaremos el jueves, que hay audiencia, seguramente ya será tema, ya tendremos más carnita en lugar de simplemente especulaciones, pero el jueves estará por ahí seguramente. María Clemente, ¿cómo lo ves tú el tema del INE? Se suma, digamos, a la serie de acusaciones que ha habido tanto de un bando, del lado del presidente, como del lado del consejero presidente del INE, de descalificaciones mutuas, ahora por el tema de la revocación de mandato. Sí, mira, Genaro, el INE es un organismo autónomo, hay que dejarlo claro, y ahí no puede obviar los tiempos legislativos. Y si bien las leyes secundarias de la revocación de mandato debieron haberse aprobado este 17 de junio del 2020, el INE es observador y le toca acatar los cambios que se realicen en el Poder Legislativo. Es decir, el Instituto Nacional Electoral sí es un organismo autónomo, pero no es soberano. Soberano solamente es el Estado mexicano y solo está dividido en 3 poderes que son independientes entre uno cada uno. El INE no es uno de estos poderes. Tiene que acatar. Y no es la primera vez que Lorenzo Córdoba pretende intervenir para que el INE no tenga una modificación en su funcionamiento, y me parece que uno de los temas de fondo justamente es lo que estaban comentando anteriormente, que es su funcionamiento, y me parece que uno de los temas es que el presupuesto de 19.593 millones de pesos que recibieron este año parecen insuficientes para desempeñar su labor, que además de organizar comicios tienen que respaldar ciertos ejercicios, las consultas ciudadanas, etc., las consultas populares, que viene, por ejemplo, la consulta popular que hubo, la consulta sindical de General Motors y la del próximo año, la de revocación de mandato. Pero llama la atención que el INE ejerce sus recursos de manera muy opaca, ¿no? Como todo lo que queda de resquicios del régimen que está muriendo, ¿no? Y, por ejemplo, destina
para la cartera institucional de proyectos más de 8,000 millones de pesos, es decir, casi más del 40% del presupuesto que tiene destinado, ¿no? Y, por ejemplo, solamente para fortalecer la cultura democrática solamente eroga 134 millones. Es más importante esos proyectos que no tienen que ver en el funcionamiento y operación de las consultas ni de las elecciones, que son fundamentalmente su facultad y su ejercicio toral como existencia. Entonces el INE ahorita, ¿no? A partir de pretende legislar porque ya se volvió un grupo de interés que, como acabo de mencionar, tiene mucho interés en 8,000 millones de pesos para sus proyectos, ¿no? Que este grupo que nada le importa a la democracia ni acompañar los ejercicios democráticos en el país de manera directa y que no que se han impulsado, ¿no? Como en esta administración, como es justamente el ejercicio de la democracia participativa, es decir, las consultas populares. En ese sentido, mucho del impedimento que tiene ahora Lorenzo Córdoba es para que se incremente su presupuesto en la medida de que se le exija su trabajo, que debe de estar al servicio de la democracia de nuestro país. Y reitero, el Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, pero no es soberano. Soberano solo es el Estado mexicano y ese está solo dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El INE no es soberano, no se manda solo. Bien, nos queda un poquitito tiempo. Adelante, Eder, pero realmente menos de un minuto, por favor. Primero, coincido con la crítica que hace Elisa. Ya lo habíamos hablado acá. Evidentemente, Ricardo Monreal, por estar mandando mensajes a presidencia, perdió mucho tiempo. No me extraña tampoco que esté haciéndole un guiño al PRIAN a través de Loret de Mola. Es lo normal, ¿no? Es lo que se podría esperar. Sin embargo, sí me parece peculiar que en aras de justificar que tenían que planear su presupuesto, quieran meter toda una serie de leyes de operación para el referéndum ratificatorio que en realidad son con la intención de callar al presidente de la República. Entonces está bien que hagan su evaluación presupuestal, que lo planteen en el momento en el que la legislatura tome protesta, para que tengan suficiente tiempo para resolver el tema y ya. O sea, todo lo demás es un acto por sacar ventaja de una manera ventajosa a través del INE, que no pueden sostener con los votos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Bien, a ver, rapidísimo, por favor, Lecona, que quieres dar una respuesta. Solo quiero recalcar el lapsus de Eder del referéndum ratificatorio, ¿no? Porque creo que esa discusión todavía es más interesante que esta que estamos dando en este momento, porque tampoco quiero, o sería injusto que se quede la idea de que el INE está pidiendo un montón de dinero porque tienen intereses ocultos y ese dinero se va a ir a ¿dónde demonios? Porque entonces ya es banalizar y es caricaturizar la forma en la que se asigna el presupuesto y la forma en la que se otorga el presupuesto, que es transparente, que se está pidiendo de determinada forma para determinados proyectos o para determinadas cosas, pues y si no, pues va a terminar pasando lo de la consulta popular, ¿no? Dice que pongan la mitad los funcionarios. Esos ya son disparates. Los derechos, así nos gusten, así no te gusten, María Clemente, las cantidades que ganan los trabajadores del INE, del nivel que sean, son sus derechos, y lo demás es puro cuento del presidente, puro discursito, por una falta, ojo, una falta del Congreso que controla Morena. Vayan y reclámenle a Monreal y a esa gente, al INE. En esos 8,000 millones de pesos de proyectos no están contemplados los salarios. Si les parece, dejamos ese tema por la paz ahora, porque seguramente lo estaremos debatiendo a lo largo de todo el otoño, cuando inicie la nueva legislatura y vuelva a tener las leyes secundarias de la revocación de mandato en el centro de la discusión. Y nuevamente, seguramente, el Congreso de la Unión y el presidente López Obrador, por un lado, con la mayoría de Morena todavía, se enfrentará al Instituto Nacional Electoral con respecto a este tema. Así que lo retomaremos más adelante. Hacemos una pausa y al regresar, el segundo tema de la noche: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento de todos los votos registrados en la elección a la gubernatura de Campeche, donde el triunfo de Laida Sansores fue impugnado por Movimiento Ciudadano. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.